persevera y triunfarás. A ver si arrancamos. Ayer con el director de Víctimas de Tangalanga pasaba algo parecido. Hola, Cristian. Ahí estamos. Te veo ahí, Finalmente, ¿cómo andás? te veo ahí acostado, hace así. Pasa que estoy cargando el celular, estoy con poca batería. A ver si ahí. Ah, y no Tengo el tenés cable. dolor. No te Ahí, preocupes, ahí. claro, y no hay lugar Para para que apoyar, digamos. Ahí estamos. Bueno, ¿Pero mejor? ahí estamos. Ahí estamos. Estás más petizo. ¿Cómo ¿Me andás? escuchás? ¿Me escuchás bien? ¿Escucho bien vos? Un poco atrasado, pero bueno, vamos a darle hasta donde podamos. ¿Cómo te está tratando la cuarentena y qué opinión tenés en general de la cuarentena? Es la pregunta que le hago a todo el mundo. Estoy harto, creo que es una histeria completamente injustificada, que, puesto, no se avala ni de los datos duros que hay científicos, porque uno va recurriendo a las voces, ni tampoco, por supuesto, de la fe, porque yo creo que cristianos, por ejemplo, le dan miedo a Perdón, un Cristian, se está entrecortando. ¿Tenés el micrófono bien ahí? debería. ¿Ahí me escuchás Ahí te mejor? escucho bien, ahí te escucho bien. Dale. Te decía que creo que hay una histeria completamente injustificada en torno a este virus, que realmente estoy harto y creo que hay que empezar a ver por lo menos que existen otras alternativas. Mirá el modelo holandés, eh, ¿qué más tenés? El modelo, bueno, en Guatemala, tienen alternativas en Se proporción. te escucha entrecortado. Qué cagada, che. ¿Se Y corta? bueno, ponete acostado, a ver. Ponte acostado. Espera, agarro el teléfono y lo tengo con la mano ahí, capaz va mejor, no lo sé, me lo acerco mucho. Ahí está, ahí te escucho perfecto, sí. Decía que estabas Buenísimo. cansado, que te parece una medida exagerada. Hasta ahí escuché. No, y que creo que primero la gente debería saber que existen alternativas. Tenés el modelo sueco, el modelo holandés, incluso en Guatemala hay mucha menos gente afectada por el virus que en un país vecino como El Salvador, que están tomando estas medidas draconianas, ¿no? Mm. Casi orwellianas. Y bueno, yo creo que realmente esto, digamos, en algún momento tiene que parar. Ni hablar de economía, ¿no? Porque esa falsa dicotomía que pone el estúpido este de Fernández entre salud y economía no existe. No existe porque están completamente vinculados. Yo tengo un local, por ejemplo, y lo estoy Claro. realmente sufriendo. No tengo ventas, de eso quiero vivir y no puedo vivir, Mm. ¿entendés? Y como no hay gente que está en peor estado, así que creo que desde todo ángulo posible me parece que es un desacierto total esta cuarentena total. Porque además, claro, o sea, digamos que los comerciantes y el sector privado es lo que pagan, ¿no? La cuarentena en sí, la salud pública. No cae del cielo la salud pública, digamos, ¿no? Se sostiene en base a los Olvídate. impuestos que pagan los comerciantes, el sector privado. Y si eso cae, ya no habrá quien pague la salud pública. No, sí. Aparte, hasta te digo la verdad, me molesta y me afecta visualmente ver a tantos boludos vestidos de astronautas, uno tose una cuadra y a 5 cuadras están corriendo. Hermano, pero yo no entiendo, realmente no entiendo cómo la gente puede haber llegado a este nivel de histeria y de estupidez. No lo entiendo. Pero bueno, he Bueno, tenido veremos 500 cómo discusiones. sigue esto, pero cada vez que arranco una entrevista es, es como obligado a hablar del tema, es algo que nos incumbe a todos, porque ya prendés la tele y no se puede hablar de otra cosa. Entonces, bueno, por eso creé este programa para entrevistar a la gente y hablar de otras cosas. Como por ejemplo, a ver, hay un libro de tu autoría, Cristian Rodrigo Iturralde, que se llama 1492. Y el subtítulo es lo más impactante del libro y por eso quería una entrevista distendida. No sé cómo vas a... ¿Estás cómodo con el teléfono ahí?
Estoy acá maniobrando, no te preocupes. Bueno, Está todo bien. el subtítulo de la tapa del libro dice El fin de la barbarie y el inicio de la civilización. Uno cuando ve ese título, ahí está, ahí perfecto, así me lo mostrás. Uno cuando ve ese libro dice, bueno, epa, porque hasta ahora se sabía una historia y digamos que el revisionismo histórico empieza a, bueno, a tachar algunas cosas que no eran así. En un resumen, ¿por qué el subtítulo del libro? Porque creo realmente que es justamente, me parece que es una buena síntesis de lo que fue todo ese proceso. Digamos, incluso hay una parte que se conoce muy poco. Digamos, hay gente que puede llegar a intuir algo, pero nunca tuvo los elementos suficientes como para poder rebatir y fundamentar su postura. Es decir, que antes del año 1492, el continente estaba muy lejos de ser un paraíso donde todos estaban agarrados de las manos, de paz y amor, etcétera. Era justamente un infierno, y no exagero un ápice, realmente esto era un infierno, eran cientos de culturas enfrentadas a muerte, en guerras constantes de expansionismo, sometiendo y aniquilando a pueblos vecinos por los motivos más variados. Y por eso digo que, bueno, fin de la barbarie y comienzo de la civilización, que, bueno, justamente lo que trae España y la Iglesia Católica aquí al continente, porque hay que comprender primero que esta fue una guerra, que esta fue, más que conquista, es una gesta de liberación. Claro, la palabra que vos más utilizás para lo que ocurrió no es conquista de América, es liberación de América. O sea que en grandes rasgos, según tus fuentes, antes de 1492 esto era un todos contra todos, una barbarie total, donde se mataban entre ellos, donde se invadían entre ellos, donde se comían entre ellos, y llegaron los españoles y trajeron, no sé si llamarlo paz. Mira, es muy discutido cuando uno utiliza el término liberación. Por lo general, el marxismo, lo primero que dice, el marxismo, toda esta gente, digamos, enemiga de lo que es la civilización occidental y sus valores, lo que ellos dicen es, bueno, ese término de liberación solo puede ser entendido de la perspectiva eurocéntrica. Mentira, porque los propios indígenas fueron los que prontamente entendieron que eso era un acto de liberación, porque voluntariamente los indígenas se aliaron a la causa hispano-católica. A ver, de otro modo, España no podría haber conquistado o ocupado, digamos, un territorio tan vasto, donde, por ejemplo, solo en la región de México había 5 millones de aztecas, que en general eran consumados guerreros. Los españoles vinieron con 300 personas. Entonces, decime de qué modo, sin la ayuda de otros pueblos indígenas, hubiera podido España, digamos, vencer. ¿Y por qué esos pueblos ayudaron a España? Porque eran justamente los pueblos sometidos a todos estos despotismos indígenas. O sea, eran oligarquías puras. Tenías un emperador, una clase dirigente que concentraban absolutamente toda la riqueza, y el resto estaba compuesto básicamente en estratos de esclavos. Y justamente cansados de esa opresión, se alían a España en donde ven, en donde vislumbran que pueda haber un régimen más justo. Y por supuesto que la figura acá de la Virgen, de la religión, donde ellos ven que para agradar a los dioses no tienen que aniquilar o ejecutar masivamente a seres humanos. Bueno, evidentemente mucha de esa gente dice, no, pará, Cristo es un Dios bueno que pide que seamos solidarios, no nos exige sangre humana para agradarle. Y bueno, hubo muchas cosas y muchos motivos por los cuales gran parte de esos pueblos indígenas se aliaron a la causa de los hispanos. Por eso digo que fue una guerra de liberación visto de la perspectiva propia del indígena. Uh-huh. Ahora, cuando uno empieza a repasar, no sé si es desde la mirada marxista, pero
comienzan con, bueno, las famosas denuncias de Montesinos, que a los indígenas se los maltrataba. ¿Eso qué hay de cierto en eso? ¿O no, nunca hubo nada de eso? No, es una muy buena pregunta. Lo que hay que entender primero, como bien decía Vicente Sierra, que yo creo que es uno de los mejores hispanistas e historiadores que ha tenido por lo menos la Argentina, ha tenido reconocimiento en todos lados, él dice con mucho sentido común que los que vinieron a América no eran marcianos, no eran extraterrestres, eran seres humanos, y lógicamente cometieron errores. Pero acá hay que hacer una distinción, que a ver, las normativas con respecto al trato que había que otorgársele a los indígenas eran muy claras por parte de la corona española y por parte de la Iglesia Católica. Hay todo un corpus de leyes indianas donde se detalla, digamos, con suma precisión cómo debe ser el trato. Ahora, si una persona desobedecía esas normativas, bueno, no puede achacársele la responsabilidad a la institución, sino únicamente a esa persona. Y por supuesto que hubo personas que abusaron de alguna condición, pero de lo que sí hay registro es que cuando se tomó noticia de que estos abusos existían, tanto encomenderos o gobernadores, etcétera, eran inmediatamente encarcelados. ¿Ok? Y con respecto a lo de Montesinos, vos mirá lo que es la grandeza, lo que fue la grandeza de la gesta española y católica, porque cuando llega a oídos de Carlos V, esto y las exageraciones de las casas, ¿qué hace Carlos V? Dice, vamos a detener el proceso de, digamos, de evangelización o conquista, hasta cerciorarnos de que no estemos actuando, hasta cerciorarnos de que estamos actuando bien. Hubo toda una disputa con, digamos, calificadores, teólogos, etcétera, y bueno, se pidió una serie de información, y recién cuando, digamos, pudo concluirse de que se estaba haciendo bien y que los abusos aislados, bueno, eran abusos aislados y había lógicamente que condenarlos, bueno, se prosiguió la conquista, pero es inevitable la comparación, digamos, de cómo operaban los anglosajones. O sea, jamás se le hubiera pasado por la mente de la reina de Inglaterra parar la conquista porque un indio se quejaba. Y por eso es que el verdadero exterminio, si es que existió un exterminio, pero al menos persecución, se dio en las religiones anglosajones, no en las hispanocatólicas. Hay que entender que el mestizo es un fenómeno propiamente, digamos, de la zona hispanocatólica, porque el español no tenía un prejuicio racial, como sí tuvo prejuicio racial el puritano inglés. Para ver un mestizo tenés que ir básicamente a un museo, ni hablar de los indígenas. Pero no sé si me fui, perdón, querido Ezequiel, de la pregunta. Sí, bueno, me gustaría saber entonces, bueno, algo comenzaste a detallar. ¿Cómo era la vida antes de que llegaran los españoles? Vos algo adelantaste. El subtítulo del libro es bueno, el título es 1492, El fin de la barbarie, el inicio de la civilización. Barbarie porque hacían rituales, se sacrificaban, ¿cómo eran esas conquistas? ¿Y a qué dios le rendían culto? Mira, barbarie viene, digamos, de algo de rusticidad, y bueno, digamos, la connotación que, digamos, que modernamente se le da al término barbarie es que era realmente, podemos decir, un infierno, una persecución completamente injustificada y atroz. Entonces, bueno, básicamente yo trato especialmente las tres culturas dominantes, que tal vez de las más determinantes que ha habido en el continente antes de la llegada de España, que son mayas, aztecas e incas. Entonces yo un poco profundizo en cómo era el día a día y cuáles eran sus costumbres. Bueno, lo que tienen en común es que hay una clase dirigente con sus nobles, porque después a España se le achaca que tenía una clase nobiliaria, etcétera. Ellos tenían sus títulos también nobiliarios, y con un montón de prebendas que, por supuesto, la gran cantidad del pueblo no tenía. Entonces eran regímenes de un emperador todopoderoso, asistido por una clase dirigente, y después, bueno, por supuesto, tenemos al pueblo trabajando de sol a sol, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de ascenso, de posibilidad de ascenso social, y las realidades, digamos, más, si queremos, horrorosas de estas sociedades,
era el tema de la práctica del canibalismo que estaba institucionalizada y los sacrificios humanos. En el caso de los aztecas, por ejemplo, porque cuando hablamos de genocidios, y se habla tan ligeramente de genocidios, yo detallo, por ejemplo, 3 récords, o que podrían ser 3 récords históricos, que ostentan entre los aztecas, los mayas y parte de los incas. Es decir, si hacemos la contabilización de todos los autores conocidos y los estudios arqueológicos y, bueno, informes de etnólogos y, digamos, gente especializada, de ningún tipo, digamos, de sospecha, de simpatía para el pensamiento de uno. Entonces podemos llegar a concluir que, por ejemplo, los aztecas, en solo 100 años o 150 años, mediante la forma de sacrificio ritual, que es, digamos, la más conocida que muestran en las películas, ¿no? Que van subiendo al templo y con un cuchillo de obsidiana les abren el pecho y les sacan el corazón. Bueno, más o menos tenemos entre 10 y 12 millones de ejecutados en solo 100 años por los aztecas. Bueno, en los mayas era algo similar. En los incas, por ejemplo, no fue tan común, no fue tanta la cantidad, pero cada uno tiene su particularidad. Los incas, por ejemplo, los mayas, tenían, digamos, una especial predilección por el sacrificio humano de niños. ¿Por qué? Porque ellos creían que la sangre del infante, del niño, agradaba, digamos, de un modo mayor al Dios. Y estos sacrificios rituales se daban o casi todos los días o casi todas las semanas. Había eventos programados cada mes en tributo a una deidad distinta, y esta es una realidad que ya no niegan ni siquiera, ya no pueden negar, y no lo hacen de hecho, ya se están rectificando muchos, los, digamos, escritores o profesionales incluso provenientes del marxismo. No lo pueden negar, pero ¿qué hacen? Lo acallan. Ahora, ¿por qué estaría mal, digamos, jurídicamente la palabra genocidio? Porque se implementa mucho después ese término, para describir los hechos de la Segunda Guerra y, bueno, de la Primera. No digo que esté mal. Podría ser podemos poner la palabra que quiera, pero fue la matanza, evidentemente, la matanza más grande, creo yo, en 100 años. Bueno, tenemos a los comunistas que en 70 años ejecutaron 100 millones de personas, o murieron por distintos motivos, pero podemos decir que el comunismo, como ellos mismos detallan, digamos, gente proveniente de esa corriente, termina probando. De modo que hubo realmente, fue una masacre lo que hicieron los indígenas, y eso entre los rasgos más salientes, porque después tenemos, tanto que se habla de feminismo hoy en día, y los ves marchando, a los indigenistas, con los feministas, con los homosexuales, etcétera, y los tipos, por ejemplo, los homosexuales, yo acá tomo, por supuesto, datos de los propios indígenas, ¿no? Y ellos cuentan que en muchas de estas culturas, o en casi todas estas culturas, el homosexual era considerado, digamos, una de las peores lacras de la sociedad, y por lo general, cuando se descubría su condición de homosexual, se lo ejecutaba. Y es más, existía en sus leyes, porque algunos tenían algunas normativas, una distinción entre el homosexual pasivo y el homosexual activo. Y al pasivo, previamente, por su condición ser, digamos, más perversa, según estos indígenas, se lo torturaba previamente. O sea, y las mujeres, yo cito en mis trabajos un montón de escritoras, de especialistas, digamos, feministas, que reconocen que el rol de la mujer en estas culturas indígenas era nulo y estaban completamente oprimidas, y probablemente dentro de estas sociedades indígenas fue donde la mujer fue más humillada, porque la mujer era considerada un objeto de trueque, básicamente, incluso por un favor sexual o para pagar deudas, etc. Fíjate Cortés, ¿cómo conoce Cortés a su famosa Malinche? Porque uno de los pueblos que se alían a la causa española, digamos, en tributo, como regalo, le regala a una de las mujeres. Y esa mujer pasa a poder de Cortés por voluntad de los propios indígenas. De modo que hay una serie de incoherencias que son realmente notables. ¿No? Olvídate, y marchan todos juntos, ¿viste? Es una cosa, hasta los abortistas, en muchas de estas culturas, el aborto era considerado, digamos, un causal para ser ejecutado. Y tenemos los abortistas marchando juntos. No. O sea, claro, bueno, en el caso de ellos querían tener al niño, digamos,
porque, como bien dijiste antes, era una ofrenda superior a la deidad. Muchas veces preferían que el nene nazca, viva, pero para sacrificarlo, u otras veces no. Pero incluso estaban contrarios al aborto. O sea, nada más alejado de lo que ideológicamente vemos por las calles, cortando y haciendo piquete por todo, que el pueblo indígena. Totalmente, democracia, cero. ¿Alguna disidencia o queja? Pero olvídate, agarraba a Moctezuma, mandaba a los muchachos y los linchaba absolutamente a todos. O sea, ¿de qué pluralidad, de qué sociedad plural me querés hablar? Cuando si existieron un régimen más intolerante que el indígena, no hubo, no hubo. Entonces son causas que son totalmente incompatibles. El homosexualismo con los indígenas, con las feministas, etcétera. Y las leyes que tenían, o sea, existía una desproporción muy grande entre el delito cometido y la pena que se aplicaba. Por ejemplo, entre los aztecas, el solo hecho de portar, no sé, un brazalete o algún ornamento más propio de una clase superior, o robar, no sé, alguna mazorca de maíz para comer, era considerado un delito de lesa majestad. Y automáticamente la persona era ejecutada. Así que mirá vos cuán distinto es todo esto a lo que se nos ha contado, ¿no? Y digamos que no tenía chance de defenderse. No No, había imposible. nada, o sea, el emperador, lo que sea, decía no, culpable y andá despidiéndote del mundo. Porque antes de morirte te hacían torturas de todo tipo. Sí, olvidad, porque aparte, en muchos casos, el emperador era considerado un dios en sí mismo, por lo menos en el caso de los incas. No, por supuesto que no había derecho a disidencia ni a debate, y esto es una cuestión sobre la cual no hay disputa. Mm. Ahora, un historiador, digamos, universitario, espero algún día hacerlo, lo que te dice, bueno, señor Cristian, ¿cuáles son sus fuentes para todo este trabajo? Mira, esto es lo mejor, es una excelente pregunta, porque por mucho tiempo, digamos, se consideró que, o se quería dar a entender que las crónicas, por haber estado escritas por españoles, etcétera, que las crónicas mentían, que eran exageraciones. Bien, pero luego hubo una serie, luego apareció la ciencia en todo esto. Apareció la arqueología, tenemos, bueno, un sinfín de investigaciones, un sinfín de evidencia científica que, digamos, terminan confirmando todo cuanto decían los españoles, pero más allá de la evidencia científica, porque vos fíjate que cada 2 semanas aparece en México o en Perú, etcétera, aparece que están, no sé, cavando un pozo para hacer X cosa y que encuentran 200 chicos muertos de modo ritual. Y esto ha venido pasando por mucho tiempo, pero además las mejores fuentes que tenemos son las de los propios indígenas. Los indígenas, como sabemos en general, ellos se comunicaban por pictograma, entonces cuando uno analiza, cuando uno ve su propia escritura, que es decir, no estaba afectada, los españoles no habían llegado, bueno, uno no infiere, directamente puede confirmar todo este tipo de prácticas, porque ya lo dice la propia documentación indígena, e incluso indígenas que luego han escrito, y bueno, el propio Garcilaso de la Vega, él era inca, y él después, bueno, aprende el castellano, etcétera, y bueno, muchos de estos indígenas van aprendiendo la lengua española y van comentando sus historias, o los propios misioneros católicos iban aprendiendo las lenguas de los nativos, bueno, nativos, por decirlo de algún modo, iban aprendiendo sus lenguas, iban traduciendo estas obras. Es decir, que gran parte hoy de toda la literatura que tenemos e información sobre el pasado indígena, se la debemos a que España la ha conservado. Y bueno, ya ha traducido, ha hecho un montón de cosas, de modo que tenemos como evidencia a los propios protagonistas, los indígenas en este caso, y tenemos por supuesto la etnología, la arqueología, se me está olvidando una muy importante, que no me acuerdo. Bueno, yo todo eso lo cito por supuesto en el libro, Mostralo de y, nuevo el libro, mostralo de nuevo. y en general lo que yo cito son todos etnólogos o profesionales expertos que no, digamos,
que son incluso, digamos, están contra la historia de España y contra la Iglesia Católica, de modo que asegurar o estar seguros de que estamos ante, por lo menos, una opinión objetiva o no a priori favorable a España o a la Iglesia. O sea que las fuentes son realmente inobjetables. Tenemos a los propios indígenas, tenemos los documentos hechos por los propios indígenas, tenemos la arqueología y un sinfín de ciencias más que, bueno, han podido, de algún modo, confirmarnos que los cronistas no mentían. Ahora, te voy a hacer la misma pregunta que le hice al ex candidato Gómez Centurión cuando me habló de, bueno, lo que periodísticamente se denominó los alzamientos cara pintadas. Si, si no hay nada más alejado de la realidad que el relato oficial con respecto a lo que ocurrió, por las crónicas y por las fuentes que nombraste, ¿por qué desde 1492 hasta acá, o vaya a saber qué fecha, qué año, se nos contó algo completamente distinto? Que eran unas personas que cultivaban y se amaban entre sí, y llegó Colón con armas y los mataron a todos, e incluso se llegó a hablar de genocidio. Es decir, ¿qué ocurrió en el medio que hay tanta, ¿no? Mirá, sí, me había olvidado decir que yo, bueno, incluso estuve en el Museo de Antropología de México y en el Museo de Antropología de Guatemala, en el Popol Vuh. O sea, he incluso revisado un montón de archivos, está todo documentado. Ahora bien, con respecto a la pregunta que me haces, que es muy buena, el por qué, bueno, hay que entender que existe lo que se llama normalmente la leyenda negra. La leyenda negra que en general está, digamos, apuntada contra España y la Iglesia Católica. Hay que entender el contexto histórico, lo voy a decir, digamos, muy sumariamente. Hay que entender que en fin del siglo XV, comienzo del siglo XVI, estaba Inglaterra disputándole el poder del orbe a España, y asimismo los protestantes emergentes, ya comienzo del siglo XVI, le disputaban el dominio espiritual a la Iglesia Católica. De modo que, y a fines del siglo XV, se había creado la imprenta al modo, digamos, actual, al modo Gutenberg, de modo que permitía la realización, la impresión de muchísimos folletos y panfletos de un costo bajísimo en un tiempo cortísimo. De modo que la primera gran guerra de propaganda se da justamente comienzo del siglo XVI y la hacen los protestantes y los ingleses contra la España católica en una lucha geopolítica. Entonces podemos decir que empieza por motivos geopolíticos de mancillar el nombre de todo cuanto hace la Iglesia y de todo cuanto hace España. Y bueno, eso se fue repitiendo y repitiendo, llegó hasta la actualidad. España y la Iglesia lamentablemente respondieron tardíamente y... Ahí bueno, va. Sí. Porque, a ver, si a mí se me acusa de algo tan alejado de la realidad, como dije antes, de cosas que no he hecho, que no solamente no he hecho, sino que fue al revés, que fueron a traer civilización a un lugar donde era un infierno terrenal. ¿Por qué España o la Iglesia o vaya a saber quién no salieron en su momento a mostrar las fuentes que vos hoy tenés ahí? Ojo, hay fuentes que pudieron verse con posterioridad, hay fuentes, podemos encontrar algunos trabajos como el del padre Sahagún, etcétera, pero digamos que no ha sido proporcional al ataque. Y el tema es, en favor de España y de la Iglesia, con esta desatención, si queremos, es que no nos olvidemos que la guerra de propaganda era un fenómeno nuevo, ¿entendés? Hoy entendemos lo que es la guerra de propaganda, especialmente viendo cómo se manejó históricamente el marxismo, o el peronismo, si querés. Pero en aquel momento, digamos, yo creo que no se concebía, tal vez, o no se conocía la efectividad real de, bueno, del panfleto, o de este tipo de metodología. Y aparte, bueno, estamos hablando de que antes las comunicaciones era muy difícil saber también el grado de difusión que tenía este material en las regiones de los enemigos. Así que yo creo que se dan distintos factores. Sí creo que, me parece, por lo menos en la actualidad, yo creo que merece la Iglesia o merece también España. Bueno, creo que hay que empezar de vuelta y, bueno, decir la verdad, porque es cierto que ha habido muy buenos trabajos, los hay, de hecho, pero han sido acallados en general por los más media, que en general están en manos, si no es del marxismo,
es de personas con un pensamiento afín en lo cultural al marxismo, o hablemos más sencillamente de un pensamiento anticristiano o anticatólico. Entonces yo creo que ese es el motivo por el cual no se conoce tanto o no se le ha dado la discusión que corresponde a esta cuestión. Ahora, dejando un poco de lado lo que ocurrió, lo que ocurría y lo que ocurrió después, me gustaría concentrarme en el viaje en sí. Porque mucho se habló del viaje a la Luna, donde había comunicación, donde había, hacías así, bueno, y tenías. Pero ahora estamos hablando de unos barquitos llamados carabela, donde vos te metías en el mar y en ese momento vos no sabías a dónde ibas. Era un viaje, no sé si a ciegas, porque hay varias versiones de que Colón sabía que algo había. Ahora, tenés que tenerlos bien puestos para subirte ahí. Y el viaje duró varios días y, a ver, las condiciones higiénicas, me imagino, porque llevaban animales adentro para comer. ¿Qué podés, qué investigaste del viaje en sí? Porque la verdad es maravilloso. No, mira, lo que ha dicho es muy cierto y creo que no se le ha dado la suficiente importancia, porque a veces hay mucho coraje para venir acá. Porque después cuando me hablan del oro, etcétera, hablan de la avaricia de los conquistadores, etcétera, hay que entender primero que cualquier trabajo tiene que ser remunerado. Porque expediciones que vinieron fueron muy pocas sufragadas por la corona. O sea, era un terreno vastísimo. De modo que hubo también, ¿cómo se dice?, emprendimientos privados, ¿no? Y bueno, esa gente, para venir acá, conquistar, ocupar, hacer trabajar la tierra, etcétera, tuvo que vender absolutamente todo lo que tenía. O sea, eran tipos que se la jugaban. No era fácil venir a América. Como vos decís, era una distancia grande, las condiciones, etcétera. Y además, porque el tipo no sabía si venía para acá y se lo comían los caníbales, como pasó muchas veces, que se lo comieron. Y los tipos venían con su familia o dejaban su familia y bueno, muchas veces morían en el intento, pero hicieron digamos, una función importantísima estas personas que vinieron para acá y tuvieron mucho coraje, porque no era fácil. Y, y me parece lógico que si tuviera algún rédito, era un rédito, me parece que era completamente legítimo que se lo quedasen, ¿no? Sin quitarla a otro. Siempre te quiere decir que es un trabajo que era un trabajo, era necesario y debía estar remunerado. No sé si responde la pregunta, pero bueno, es lo que se me ocurre. Sí, no, no era más una pregunta, era más una reflexión sobre un viaje que, sinceramente, ni yo, creo que vos tampoco, nadie que haya vivido en los tiempos contemporáneos en aquella época se animaría a hacer, porque vos no tenías comunicación, como decíamos antes, la comunicación era nula, era un hola y no sabés hasta cuándo me volvés a ver, salvo que llegue y vuelva, o que no llegue a ningún lado, porque se hablaba también de que había monstruos marinos que devoraban a todos y se animaban a cruzar la otra parte de la zona. Y me parece que también Colón, Cristóbal Colón, tuvo un papel para destacar porque, no sé, corregime Cristian, muchos de los hombres que lo acompañaban en reiteradas ocasiones le decían, olvídese, es una locura, volvamos. Y él insistía. Sí, indudablemente, y agrego a lo que me habías preguntado anteriormente, que yo, mirá, omití lo fundamental, porque es cierto, si uno busca explicaciones humanas, materiales, tenemos que entender que en ese momento eran sociedades cristocéntricas, donde la fe era el centro de absolutamente todo. De modo que ellos confiaban ciegamente en Dios, confiaban ciegamente en la existencia de Dios, y digamos, por eso lo principal de todo fue la evangelización y llevar, digamos, el cristianismo, llevar el evangelio, llevar la buena nueva a las personas que no lo conocían. Entonces, no puede entenderse el coraje de esos hombres si no se entiende que lo primero en ellos era la fe. O sea, la fe era una realidad, la fe estaba en absolutamente cada movimiento, incluso insignificante del hombre. Hoy, lamentablemente, como digamos, la fe para mucha gente
no explica absolutamente nada, el coraje de esos hombres solo puede ser explicado por el amor a Cristo, no hay otro. Ujú. Ahora, volviendo al tema de una vez llegado a donde, bueno, Colón va, vuelve, después vuelven a ir todos los... como dijiste antes, cada vez que una autoridad de la corona cometía excesos en el trato para con los indígenas, era denunciado, expulsado o lo que fuera. Esto está documentado que las coronas, ya sea de españolas o portuguesas, eran los que hacían con sus súbditos, con sus empleados. Sí, ojo, los portugueses no se manejaron con tanta altura como se manejó España. El de Portugal es un Ajá. caso aparte. No llegó a ser, por supuesto, el caso de los ingleses, pero España para mí tuvo, por lo que he visto, tuvo un trato realmente que es incomparable. Ahora bien, también en realidad, las distancias y las comunicaciones, como hemos dicho antes, a veces tardaban 2 meses, ¿no?, en recibir una noticia. De modo que podía suceder que, bueno, hasta que tomaba conocimiento la metrópoli y volvía después, bueno, la normativa, etcétera, bueno, a veces podía pasar muchas cosas, pero digamos, lo que acá hay que rescatar es que la normativa existía y hizo todo lo posible por hacer cumplir esa normativa. Era imposible vigilarlos a todos, pero digamos, como si hablamos de casos aislados, porque fueron casos aislados, y es lo que se ha podido probar, casos aislados, bueno, evidentemente confirman que son la excepción a una regla. Ujú. Me estoy acordando mucho de a ver, cuando uno mira películas estadounidenses tiene que sospechar un poquito, aunque sea un poquito. La Sí. película de Mel Gibson, que narra todo esto, narra muy bien, que se llama, Apocalipto. ay, corregime, ¿la viste? Apocalipto. Año Apocalipto. Excelente. Bueno, algo de eso hay, digamos. No es una exageración de Mel Gibson, porque, a ver, les aclaro, no es una película para que la vean nenes de 10 años, 12, 15, porque se ve explícitamente lo que Cristian está contando acá, ¿no? Bueno, se ve el corazón, toda esa locura terrible. Vos la llegaste a ver y es una película que recomendarías por su contenido fidedigno. Completamente, es una de mis películas preferidas, y Mel Gibson, le podrán hacer las críticas que quieran, pero por algo se ha destacado por la rigurosidad y, digamos, el profesionalismo con que se maneja en cada una de sus producciones. Incluso en esta película de Apocalipto, incluso hay parte de la película en la que sus personajes hablan la lengua, digamos, la lengua que se hablaba. Como en la Pasión Claro. de Cristo se hablaba arameo, se hablaba hebreo, etcétera. Y es una película que es realmente muy buena y completamente fidedigna. Pero por Ujú. supuesto, toda producción o película que de algún modo intente defender las gestiones de Occidente, especialmente si está vinculado el cristianismo o el catolicismo, bueno, son acalladas por Hollywood o por los más medias, pero es una excelente película y la tienen que ver todos. Ujú. Bueno, recomendamos entonces para la cuarentena total obligatoria, el confinamiento que estamos sufriendo, Apocalipto y 1492. ¿Cómo se puede conseguir el libro, Cristian? ¿Está disponible en Mercado Libre? ¿Cómo le son los medios? Mira, está en Amazon. Yo soy muy malo con este tipo de cosas, distribución. A veces la verdad que me olvido de ir a las librerías. Hay algunos ejemplares, creo que quedan en algunas librerías. Yo creo que en Amazon me lo han subido. El de la Inquisición está en Amazon, por ejemplo. Creo que el de 1492, los dos tomos, que pueden leerse incluso de modo separado, por Amazon se puede. Ahora, si uno quisiera ir a buscar una librería, en algunas librerías de Capital en Argentina, pero debería ser una nueva edición, porque en esta gira que estuve hace unos meses en Centroamérica, en México, en Colombia, digamos, ahí llevé muchos ejemplares y bueno, me he quedado con poco y volví hace poco y la verdad es que tampoco he hecho mucho. Pero bueno, fíjense en Amazon que debería estar y si no me contactan y vemos en modo. A ver, me surgió la pregunta ahora. ¿Cómo es la recepción en los países de Centroamérica, en México? Es una muy buena pregunta, porque uno diría que en algunos países con
Yo tenía un poco de miedo en México, dije, a ver si me linchan estos ahí en plena conferencia, Claro, ¿no? porque ahí vas a Porque, hablar de los incas, de los aztecas, digo, perdón. exacto, pero en México, por suerte hay una, digamos, una gran cantidad de la sociedad, digamos, hay muchos católicos que priorizan, por supuesto, primero su condición de católico, más allá del tema racial. Y aparte entienden que esto no es, digamos, acá no estamos, digamos, hablando mal de los indios por hablar mal de los indios, y por supuesto no de una perspectiva racista, ni mucho menos. Yo creo que la gente bien dispuesta lo recibe bien. ¿Por qué? Porque saben que defender la gesta hispano-católica es defender la gesta que incorporó a aquellos indígenas a la civilización occidental. Y hoy ellos son parte de esta civilización occidental gracias a la acción de España y la Iglesia Católica. Así que no, lo han recibido muy bien. En México Mm. tengo muchos amigos, me han tratado muy bien, también en Guatemala, en El Salvador. No, por suerte ha tenido buena recepción. Bueno, estimado Cristian, la próxima vez te voy a molestar por otro libro que obviamente los títulos son para decir, epa, ¿qué pasó? Ahí la próxima temática es sobre un libro tuyo que se llama Inquisición Tribunal de Misericordia, ¿sí? A ver, Cristian, vos salís a la calle, le nombrás a la gente la palabra Inquisición y 9 de cada 10 te dicen tortura, muerte, castigo. En la próxima te propongo hablar sobre ese libro. Por supuesto, con todo gusto, así que querido. Bueno, te dejamos tranquilo, te agradecemos la conexión y bueno, nos nutrimos de conocimiento y de la otra parte de la verdad, ¿no? Que hasta ahora era muy, muy escondida y hoy nos las reflejaste. Te agradecemos enorme, Cristian, el contacto. Gracias a vos, viva la patria, viva también España y viva la Iglesia Católica. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Cristian. Chao, hasta luego.